Somos los profesores Amparo Jiménez Vivas y Juan Jesús Luna Cortés, pertenecientes a la Universidad Pontificia de Salamanca, y queremos reflexionar con vosotros sobre la excelencia docente, destacando la mirada del alumnado. En la estructura educativa, los alumnos y el docente son las piedras angulares de la educación de calidad. Independientemente del sistema educativo, la calidad se puede lograr solamente si estos pilares se organizan de forma coherente y en sintonía con los nuevos saberes, los valores sociales o las necesidades y exigencias del contexto actual. La globalización, las nuevas tecnologías o las necesidades que planteáis vosotros alumnos serían claves a la hora de definir un docente competente o excelente. El docente es el sujeto con mayor fuerza e influencia sobre la formación integral de los alumnos. La calidad, vocación y desempeño son factores de gran relevancia en la eficacia docente. Al mismo tiempo, consideramos, al igual que otros muchos investigadores, que la excelencia no debe ser una aspiración, un sueño o un deseo, sino una exigencia. En este sentido, las competencias, definidas desde el punto de vista de actuación de los profesores y no desde los resultados de aprendizaje de los alumnos, se entienden como un núcleo central de la investigación actual, porque ningún sistema educativo es mejor que la calidad de los docentes, como se planteaba en el informe McKinsey en el 2008. La competencia es entendida como una relación, la competencia, el actuar de forma adecuada entre las capacidades, la acción y el contexto. En este gráfico se relacionan los tres elementos y podemos definir las claves para entender un profesor competente. En este otro gráfico, de una manera mucho más compleja, se plasma un marco general de las competencias del docente. Se reflexiona sobre su definición, clasificación, cómo se guían o cómo se pueden lograr, al mismo tiempo que cómo pueden ser evaluadas. Pero no vamos a aunar en ello, porque nuestro interés no es abordar conceptualmente el tema de las competencias en la educación, sino reflexionar sobre la valoración que los alumnos, que vosotros ofrecéis sobre cómo entendéis un buen profesor o un profesor competente. Para ello, hemos realizado el estudio en dos grandes apartados. Por un lado, revisando las publicaciones que se desarrollan en los últimos años sobre el tema de la excelencia docente. Hemos revisado, desde este marco conceptual, teórico, reflexivo y crítico, las aportaciones de investigaciones y de investigadores destacados en el tema en los últimos años, en el 2021 y en el 2022, y completando el estudio con un análisis bibliométrico de los artículos sobre la excelencia docente aparecidos en estos años en las revistas españolas con el más alto impacto, que son JCR o Scopus en el marco de la educación. Se han seleccionado artículos respondiendo a palabras clave como profesor, docente, competencias, calidad docente, excelencia y perfil docente. Y después de varios procesos de revisión y cribado, se han seleccionado 31 artículos correspondientes a 16 revistas, entre las que situamos Comunicar, la revista de Educación, la del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, Bordón y otras muchas que nos han permitido entender que los artículos publicados sobre la excelencia y calidad docente abordan dos campos fundamentales. Por un lado, todo lo que tiene que ver con la actividad y formación docente y por otro lado, aspectos que tienen que ver con la investigación educativa. En el campo de la actividad y formación docente se destacan reflexiones sobre habilidades docentes, competencias, entre ellas la competencia digital, percepciones docentes o la formación profesional continuada de los profesores, de los docentes. De tal manera, queremos destacar dos ideas importantes. Si queremos conseguir buenos docentes, la clave es la resiliencia, ya que les permite afrontar de la mejor forma posible las dificultades que se presentan durante la carrera profesional de estos profesionales. Apuntan Palomera, Fernández, González, Zurita y otros autores en el 2021. Al mismo tiempo, otra reflexión importante tiene que ver con el atractivo de la profesión docente. Y en el 2022 aparecen algunos planteamientos que implican o que indican que si queremos conseguir docentes excelentes y vocacionales, tenemos que dar a conocer que la educación es una profesión mucho más valorada de lo que en ocasiones aparece en la sociedad y empezar a enseñar a los alumnos desde pequeños la importancia de ser buenos profesores.
Un docente tiene gran responsabilidad en sus manos, ya que él depende de la formación integral de los alumnos y, como otros autores apuntan, el desarrollo social de las familias y del contexto en el que nos estamos desarrollando. La investigación, la reflexión teórica, nos ha permitido entender un concepto de profesor docente que analizaremos al finalizar. Pero por otro lado hemos hecho un importante esfuerzo de investigación para reconocer qué opinan los alumnos de sus profesores. Para ello nos hemos centrado en una muestra de 154 alumnos de bachillerato, 52 de ellos de primer curso y 102 de segundo curso. Y para conocer sus opiniones hemos aplicado, como es frecuente en la investigación científica, un cuestionario. El cuestionario, validado para tal efecto, se organiza en 10 dimensiones claras. La primera tiene que ver con la innovación y actualización metodológica. Nos interesa saber si vosotros como alumnos entendéis que vuestros profesores potencian el aprendizaje, os proponen actividades complementarias, ofrecen materiales, os motivan a través de la detección de vuestros propios intereses. Por otro lado, también nos interesaba conocer qué opináis sobre la planificación de la materia. Si entendéis que vuestro profesorado, dedica bastante tiempo a la corrección de deberes, dedica tiempo en clase para que el alumno adelante la tarea y evite llevársela a clase. La tercera dimensión tiene que ver con la relación que se establece entre el profesor y el alumno. Y nos interesa conocer si mantienen una comunicación cercana y fluida, si son capaces de crear un ambiente de confianza, si utilizar herramientas que facilitan el aprendizaje, mostrar respeto, fomentar la participación o buscar materiales innovadores que os permitan aprender y motivaros hacia los diferentes aprendizajes. Por otro lado, también queremos reflexionar sobre la percepción que tenéis sobre el docente innovador. Si consideráis que vuestros profesores siguen formándose, están actualizados, están motivados en clase o utilizan y se adaptan a los nuevos recursos tecnológicos y proyectos de innovación educativa. En la dimensión quinta, nos preocupamos por conocer el seguimiento que realiza el profesorado de vosotros mismos. Si se preocupa por vuestras necesidades, si hace un seguimiento individual y personalizado, si valora las actitudes de forma discriminatoria, propone alternativas o se adapta de manera adecuada a un ritmo de clase. Por último, las dimensiones sexta tienen que ver con la metodología y la relación que establece el docente con vosotros en relación al material y la metodología que está utilizando. Si utiliza diferentes enseñanzas, si mantiene entrevistas con las familias o los materiales se realizan con los nuevos planteamientos pedagógicos. También si se preocupa por el alumnado, si conoce las características, si participa en proyectos o procura que todos los alumnos alcancéis el máximo potencial. La dimensión 8 nos preocupa conocer si se atiende a la diversidad y si se preocupa por conocer posibles limitaciones. La dimensión 9 tiene que ver con la búsqueda de la mejora docente y en este caso es importante que nos aportéis datos sobre si practica una docencia activa, si investiga o si busca contenidos que mejoren la adquisición de conocimientos. Este cuestionario nos ha permitido ofreceros determinados resultados, ciertos resultados que son las opiniones que reflejan los comentarios, las adaptaciones de los alumnos de bachillerato, tanto de centros públicos como privados. Como podéis ver en la presentación que en este momento tenéis en pantalla, algunos de vosotros pensáis que en el ámbito de la innovación metodológica, el profesor sí potencia el aprendizaje de una forma con bastante frecuencia, al tiempo que en ocasiones, a veces, pocas veces propone actividades complementarias, ofrece materiales complementarias. La puntuación más elevada la adquiere vuestra valoración en relación en si busca motivaros. Entendemos que un gran número de profesores busca motivaros y quiere conseguir que consigáis los resultados que planteáis. Por lo que refiere a la planificación de la materia, vuestras opiniones indican que de forma bastante o con frecuencia el profesor dedica tiempo a la corrección de los deberes en el aula y también destaca en que dedica tiempo para que podamos adelantar la tarea o que evitéis llevarosla para casa.
Por otro lado, en relación con el alumnado, destacan puntuaciones elevadas, siempre o mucho, a la hora de definir si mantiene una comunicación cercana y fluida o si crea un ambiente de confianza. Destaca fundamentalmente vuestra opinión sobre que los profesores muestran respeto hacia el alumnado, aunque con poca frecuencia utiliza herramientas que faciliten el aprendizaje. La puntuación más elevada en este caso es el respeto hacia vosotros, con una manifestación de siempre o mucho, y al mismo tiempo también fomenta la participación activa en clase con bastante frecuencia. Por lo que tiene que ver con la innovación en el aula, destacan puntuaciones bastante o con frecuencia en relación a si sigue formándose o si se adapta a los nuevos recursos tecnológicos. Por otro lado, también entendéis que siempre o mucho está motivado en sus clases. Podemos entender que es un docente, vuestra percepción nos habla de un docente motivado y que con bastante frecuencia sigue formándose y sigue utilizando nuevos recursos tecnológicos. Por otro lado, la diversidad metodológica, que tiene que ver con la ayuda que os ofrece y con el conocimiento de la materia que imparte, destacáis que siempre o mucho el profesor conoce la materia que imparte, aunque la puntuación más escasa es que poco o a veces mantiene entrevistas con las familias. Podemos indicar que mantener entrevistas con las familias es un elemento en el que los docentes deberían mejorar si quieren incidir sobre la mejora en la diversidad metodológica. También en esa parte de mantener entrevistas con las familias es la parte en la que os sentís más críticos, ya que entendéis que muchos docentes nada o nunca mantienen esas entrevistas. Sería el elemento fundamental a mejorar la relación familia-escuela, centro educativo-escuela, según vuestras propias percepciones. Por otro lado, la preocupación por el alumnado. Entendéis que el profesor siempre o en muchas ocasiones procura que todos alcancéis vuestro potencial, aunque bastante o con frecuencia conoce vuestras propias características. Entendéis que hay un número elevado de profesores que no participan o participan escasamente en proyectos de innovación educativa y eso puede resentir su preocupación por el alumnado. En el caso de la atención a la diversidad, vuestra opinión se centra en que fundamentalmente, de forma significativa, los profesores, vuestros profesores, se preocupan por compensar las posibles limitaciones, atienden a la diversidad o se preocupan por la integración de todos los alumnos de una forma muy significativa. Por otro lado, en relación a la búsqueda de la mejora docente, bastante o con frecuencia entendéis que practica una docencia activa, que investiga o que busca contenidos que mejoren la adquisición de conocimientos. Este es uno de los elementos que habéis indicado como más críticos los alumnos de bachillerato. Entendéis que vuestros profesores deben formarse de una forma actualizada, deben investigar más de lo que lo hacen en la mejora profesional. Entendéis que es un elemento de reflexión en el cual debe mejorarse la búsqueda de esta innovación, de esta investigación y de esta práctica en una docencia activa. Estos han sido algunos de los resultados que nos permiten entender qué es un buen docente. De esta manera, llegamos a una conclusión importante en la que nos decís que un buen docente debe centrarse en una concepción positiva de uno mismo, debe saber que los alumnos son personas y por lo tanto conocer sus diferencias individuales, debe seguir formándose e innovando, debe aportar de las nuevas tecnologías en la educación y debe ser consciente de la necesidad de estas tecnologías a la hora de conseguir los aprendizajes de los alumnos, debe mostrar autoridad en los alumnos y busca el descubrimiento a través de diferentes métodos. Estas serían las características que definen, según vuestras concepciones, qué es un buen docente. En las presentaciones actuales hemos visto cómo veis a vuestros profesores y aquí estamos planteando cómo queréis que sean vuestros profesores a partir de las reflexiones anteriores.
De forma más concreta, entendemos, según vuestras percepciones, que algunas de las claves del buen profesor pasan por la empatía, por el entusiasmo y la entrega, por la flexibilidad, por la creatividad e innovación, por la autoridad, el respeto, la humildad o la responsabilidad. Estas serían algunas de las habilidades que vosotros entendéis como clave importante en la definición del buen docente. Estoy seguro que todos pensamos en algún profesor. Cuando hablamos de un buen profesor, seguro que todos se nos viene a la mente la figura de algún docente en concreto que nos ha marcado. Pensar en ellos, pensar en qué características tienen y cómo os gustaría ser a vosotros si fuerais docentes en un futuro. Pensar en la importancia de los docentes en el desarrollo de los alumnos, de las familias, del contexto y de la sociedad en general. Ningún sistema educativo es tan bueno como la calidad de sus docentes, decía el informe de McKinsey. Tenemos que pensar en esa importancia de las docentes competentes que se preocupen por la formación continuada de sus alumnos. Con este estudio hemos intentado dar una pequeña pincelada a través de vuestras opiniones como alumnos de qué entendéis por la figura del docente. Muchas gracias por la participación a los que habéis formado parte del estudio y gracias a todos por pensar que la educación es el arma más poderosa que nos permite cambiar al mundo, como decía Mandela.